Hola, mi nombre es Gabriel Jiménez Sánchez y soy estudiante de matemáticas de la Universidad de Costa Rica. A continuación voy a presentar la demostración de dos teoremas relacionados con sucesiones de funciones y también voy a presentar los ejemplos donde se aplican ambos teoremas. Ok. El primer teorema dice, si J es un intervalo acotado y Fn una sucesión de funciones definidas en J, tal que F'N converge uniformemente a una función G y además existe un punto en ese intervalo tal que Fn evaluado en ese punto converge, entonces la función Fn converge uniformemente en J a una función que es derivable, donde F' es igual a G. ¿Ok? Para demostrar esto, suponga que A y B son los extremos del intervalo, ¿verdad? Y considere X un punto en el intervalo, ¿verdad? Entonces, suponga sin perder generalidad que X0 es estrictamente menor que X, ¿verdad? Ok, como Fn es diferenciable, ¿verdad? Entonces Fm menos Fn también es diferenciable y podemos aplicar el teorema del valor medio. ¿Ok? Ok. Si nosotros aplicamos el valor absoluto a esta ecuación de acá, perdón, primero despejamos, pasamos esto acá a dividir y aplicamos el valor absoluto, llegamos a esta ecuación de acá. ¿Ok? Como x menos x sub 0 es menor a b menos a, ¿verdad? Que es la distancia de un subintervalo de J, ¿verdad? Entonces se tiene esta desigualdad. Entonces aquí vimos que esto de acá es una cota superior de esto que hay aquí, ¿verdad? Entonces, como la norma superior de esto de acá es la menor de esas cotas superiores, se cumple esta desigualdad que hay acá. ¿Ok? Y como esto que hay aquí es menor o igual a la norma superior por definición, se tiene esta desigualdad. Y como esta sucesión por hipótesis converge, ¿verdad? Entonces es una sucesión de Cauchy. ¿Okay? Por lo cual, haciendo las cancelaciones convenientes, tenemos que esto es eh, menor que epsilon, ¿verdad? Por lo cual, esto nos quiere decir que la sucesión de funciones Fn es Cauchy uniforme, ¿verdad? ¿Okay? Por lo cual va a existir una función, ¿verdad? Tal que esta sucesión converge uniformemente. Ahí. A partir de 1, podemos igual despejar eh, esta resta de acá, sería menor o igual a la norma, y nos queda esta desigualdad. ¿Ok? Como ya demostramos que esta norma, esta función es Cauchy uniforme, ¿verdad? Podemos, bueno, en realidad esta, por hipótesis, converge uniformemente, entonces es Cauchy uniforme. Por lo cual podemos hacer que tienda, o sea, que sea menor a epsilon tercios. ¿Ok? Si tomamos el límite cuando m tiende a infinito, como f de m tiende a f, ¿verdad? Entonces, por el teorema del orden de los límites, como esto de acá es menor estricto a esto, el límite también va a conservar la desigualdad. Por hipótesis, F'N converge a G. Específicamente también lo hace en X0, ¿verdad? Entonces se cumple la definición de convergencia, ¿verdad? Hacemos que sea estrictamente menor a epsilon tercios. Y también, como f de n es derivable, específicamente esta función es derivable, entonces aplicamos la definición de diferenciabilidad en ese punto, ¿verdad? Y tomamos un delta, ¿verdad? Existe un delta mayor a 0, tal que si esa distancia es menor a delta, entonces se tiene esta desigualdad, menor a epsilon tercios. Ok, tomando en cuenta lo anterior, sumando y restando, y aplicando desigualdad triangular, a partir de los tres resultados anteriores, tenemos que esto es menor a esta suma de acá, que es igual a epsilon. ¿Verdad? Entonces, demostramos en este caso que f es una función diferenciable. ¿Ok? Y en el intervalo j. Y además,
G tiene que ser igual a F'. Un ejemplo para aplicar esto sería con esta sucesión de funciones, ¿verdad? La suma de K igual a 0 hasta N de X a la K sobre K factorial. Okay. Si tomamos ahí como un intervalo acotado, entonces tomemos B como el supremo de ese intervalo. ¿Okay? Suponiendo sin perder generalidad que N es menor a M, entonces tomamos la norma de esta resta de acá, que es igual a esto que de acá, que es la suma de K igual a N más 1 hasta M de X a la K sobre K factorial. Y como el intervalo está acotado por B, entonces esta norma superior va a ser igual a esto que de acá evaluado en B, ¿verdad? Como esta serie, ¿verdad? Incluyendo todos los términos, es convergente, entonces por el criterio de Cauchy para series numéricas se tiene que esto de acá tiende a 0. Entonces podemos hacer que sea menor a epsilon. ¿Verdad? Entonces, a partir de esto, obtenemos que Fn es una sucesión Cauchy uniforme, ¿verdad? Además, si nosotros derivamos esta función de acá, esta sucesión de funciones, lo que obtenemos es que es igual a la misma función, solo que evaluada en n-1. Entonces, a partir de ese análisis podemos ver que ambas sucesiones, f'N y fn-1, convergen a la misma función, ¿verdad? También podemos ver que como f'N es igual a fn-1 y esta es Cauchy uniforme, por lo cual esta va a ser Cauchy uniforme, y entonces también llegamos al mismo resultado por el teorema anterior. Ahora, el siguiente teorema es sobre integrales. Entonces, si suponemos que Fn es una sucesión tal que todos sus términos son funciones Riemann integrales para cada n y Fn converge uniformemente a f en el intervalo cerrado de AB, entonces f, el límite de esta sucesión de funciones también va a ser una función Riemann integral y se cumple esto de acá, específicamente esto. El límite de la integral que va de a a b de Fn es igual a la integral del límite. ¿Sí? Entonces, para demostrar esto, como Fn converge uniformemente en el intervalo, entonces es Cauchy uniforme, por lo cual dado cualquier epsilon mayor a 0 va a existir un n, ¿verdad? Tal que se cumple esta desigualdad de acá. ¿Sí? Entonces, si nosotros tomamos el valor absoluto de esta diferencia de integrales, va a ser igual a esto por la propiedad de integrales. Y esta es una desigualdad que ya se ha demostrado anteriormente, ¿verdad? Como sabemos que esta diferencia de funciones está acotada por la norma en I, ¿verdad? Para todo X en el intervalo, entonces por el lema 2.2.6 de los apuntes, tenemos este resultado de acá. ¿Okay? Y es interesante porque es, de hecho, resultante de esta desigualdad, ¿verdad? ¿Ok? Y como ya vimos que esta sucesión es Cauchy uniforme, entonces podemos, como ya hicimos que esto es menor que epsilon sobre menos a, entonces cancelando, esto es igual a epsilon, ¿verdad? Entonces llegamos que la integral de AB de Fn es una sucesión de Cauchy, lo cual implica que va a converger a un número. Ahora vamos a demostrar que ese número real, que cual denominamos lambda, es específicamente la integral de la función límite. ¿Okay? Como, ok, esta es una solución de Cauchy y converge, entonces aplicamos la definición de convergencia, ¿verdad? Que es esta de acá, hacemos que sea menor a epsilon tercios. Además, como Fn converge uniformemente a F, esta norma de acá va a tender a 0, por lo cual si la sumamos una cantidad finita de veces también va a tender a 0. Podemos hacer que sea menor a un epsilon sobre 3 por b menos a. Okay. También, como cada término de la sucesión de Fn
se puede integrar bajo el sentido de Riemann, entonces va a existir por la definición de una función que es Riemann integrable. Un delta que depende de epsilon tal que para cualquier partición del intervalo, si la norma de esa partición es menor que delta, entonces se cumple esta desigualdad donde esta es la suma de Riemann para Fn bajo la partición P. ¿Okay? Hagamos que sea menor a epsilon tercio por conveniencia. Ok, finalmente ve que si nosotros tomamos el valor absoluto pero de esta diferencia de acá, ¿okay? Donde está la suma de Riemann de la función límite bajo la partición P, esto es de una diferencia de sumas, ¿verdad? Sacamos a factor común el delta X, y como el delta X es la distancia de cualquier subintervalo, va a ser menor o igual a la distancia en sí del intervalo. ¿Okay? Esto de acá, como los TJ son arbitrarios, entonces podemos hacer que esto sea menor que la norma. ¿Okay? Y como ya hicimos anteriormente que este término de aquí sea menor que epsilon sobre 3 por 2 menos a, entonces haciendo las cancelaciones convenientes, esto es menor a epsilon tercios. Entonces, si tomamos el mismo delta y hacemos que la partición, que la norma de esa partición sea menor que delta y tomamos todos los valores que hagan cierto lo anterior, entonces podemos llegar a esto, ¿verdad? A que el límite de la integral de esa asociación de funciones es específicamente la integral de la función límite. ¿Okay? Entonces eso lo hacemos obteniendo, acotando la resta entre la suma de Riemann de la función límite bajo la partición P, sumando y restando, sacando desigualdad triangular, y a partir de los resultados anteriores, esto es menor que epsilon, ¿verdad? Entonces, por la integrabilidad en el sentido de Riemann, lambda tiene que ser a la integral. O sea, la integral de A a B de la sucesión de funciones converge a lambda, y lambda es la integral de A a B de la función. ¿Okay? Entonces, aplicando esto de una manera relativamente sencilla, con esta sucesión de funciones que ya se demostró en el ejercicio 6.3 de las notas que converge uniformemente a menos 1 medios, perdón, a esta función de acá en el intervalo que va de menos 1 a 2, como ya sabemos que esta sucesión de funciones es Riemann integrable, o cada uno de sus términos es Riemann integrable, ¿verdad? En cualquier intervalo cerrado, entonces por el teorema que acabamos de demostrar, esta función de acá, x al cuadrado más 1, es Riemann integrable, y la integral de esta sucesión de funciones va a converger a la integral en el mismo intervalo de esta función de acá, la función límite, ¿verdad? Entonces, aplicando el teorema fundamental del cálculo y todo, llegamos a que eso equivale a 6. ¿Sí? Entonces, a este resultado se puede llegar de la misma manera, calculando esta integral y calculando el límite cuando n tiene infinito, solo que eso tomaría más tiempo, ¿verdad? A mi criterio sería más fácil aplicar el teorema anterior, ¿ok? Es decir, ok, como esto converge a esto, entonces la integral va a converger a la integral de la función límite. Y como la integral de la función límite es más sencilla de calcular, entonces obtenemos el resultado de una manera más sencilla. ¿Ok? Entonces eso sería todo. Muchas gracias.